Quiero ir al libro del peregrinaje, Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27 vamos a estar leyendo. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. ¿Lo tiene allí? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Diga conmigo, desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, diga conmigo, Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, diga conmigo, Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, aquí estamos en esta mañana tan especial, en este momento hermoso en tu presencia. Hemos disfrutado un tiempo maravilloso adorándote a través del cántico, a través de la música, a través de la danza. Hemos disfrutado este momento tan especial de rendirnos delante de ti, de venir con el corazón dispuesto a adorarte, a exaltarte. Pero ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, pedimos que hables a nuestra vida, que puedas traer respuesta a nuestras necesidades, que lo que hoy quieres hablar, Señor, pueda edificar nuestro corazón, pueda transformar nuestro entendimiento, pueda renovar nuestra mente, Señor, a través de tu palabra, y ella pueda dar el fruto por el cual hoy la envías. Señor, pedimos cielos abiertos, pedimos tu asistencia en esta mañana por medio de tu Espíritu, para que podamos comprender lo que hoy quieres hablar a nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento allí donde está. Gloria a Dios. Y vamos a estar meditando en ese pasaje que acabo de leer. Quiero que tenga allí su Biblia abierta en la cita que le mencioné, o si tiene la Biblia en su dispositivo móvil, ábrala. Vamos a estar meditando en ese pasaje. Y esta disertación tiene como título: el desierto y la dulzura de Dios. Amén. El desierto y la dulzura de Dios. Me he estado dando cuenta que hay varios mensajes que ya Dios me ha dado acerca del desierto. Voy a tratar de hacer, será, no sé, una serie o un libro sobre esos temas. Pero qué interesante lo que nos narra allí la Escritura, lo que registra el escritor de Éxodo tocante al peregrinaje de la nación de Israel. Para que entremos en contexto, tenemos que entender que Israel había estado bajo la opresión de Egipto durante 400 años aproximadamente. Habían llegado como una nación extranjera en tiempos de José, usted lo puede leer allí en el libro de Génesis, y se asentaron aquella familia
integrada por Jacob o Israel, Dios le cambió el nombre, y los 12 patriarcas. Con el paso del tiempo esta nación creció y los egipcios comenzaron a subyugarla, comenzaron a oprimirla, estaban bajo opresión, estaban bajo el yugo de Egipto. Y durante 400 años esa había sido su realidad. Imagínense, estamos hablando de un tiempo considerable, de un tiempo donde esta nación había perdido los beneficios que habían encontrado cuando llegaron siendo extranjeros en tiempos de José. Dice la escritura que aquel faraón pereció y los que vinieron después olvidaron los favores que se les había dado a esta nación. Pero indiscutiblemente Dios estaba en medio de todo ese proceso. Quiero decirte, en medio del proceso, Dios está en control. Dígale al que está a su lado, Dios está en control. Dios está en control. Whitney, Dios está en control. En el proceso, Dios está en control. Y en el tiempo determinado, Dios llama a un hombre que estaba pastoreando unas ovejas que no eran de él. Se le aparece en una zarza, que es un pequeño arbusto típico, característico de lo que es la flora de este medio ambiente hostil como es el desierto. Y Moisés se da cuenta que la zarza está ardiendo, pero no se consume. Y va y tiene un encuentro con el Señor. Dios se le revela a Moisés y le dice: Moisés, yo te he elegido para que vayas a Egipto, para que te presentes delante del faraón y puedas decirle: deja ir a mi pueblo. Y usted conoce la historia. Moisés va bajo la autoridad de Dios, se presenta delante de faraón, pero ocurre algo: Dios endurece el corazón de faraón. Mira, hay circunstancias que a veces parecen que se tornan fuertes, difíciles. Ha vivido tiempos como ese. Pero ¿qué le dije al inicio? Dios está en control. Así que Dios permite que el corazón del faraón se endurezca, pero para glorificar su nombre. Dios permite que el corazón del faraón se vuelva hostil para con Israel, pero para que Israel pueda entender que el Dios que vino a sacarlos es un Dios todopoderoso. ¿Y qué ocurre en ese contexto? Dios comienza entonces a enviar, ¿cuántas plagas? 10 plagas, que están relatadas desde Éxodo capítulo 7 hasta creo que el capítulo 13, ¿sí? Luego que celebran la Pascua y mueren los primogénitos. Es decir, comienza todo un momento difícil para Egipto, viendo el poder de Dios, viendo cómo el Señor comienza a traer juicio a esta nación. Y el faraón determina en su corazón dejar ir al pueblo de Israel. Y nos pudiésemos situar entonces en lo que ocurre, un evento maravilloso que narra la Escritura, que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Allí en el capítulo 14 está la nación de Israel frente a un mar, el Mar Rojo, y detrás vienen los egipcios. ¿Y qué ocurre? Usted conoce la historia. Dios le dice a Moisés: toca con la vara el mar. ¿Y qué ocurrió? Dígalo. El mar se abrió de lado y lado y pasaron, dice la Escritura, en seco. ¿Sabe que este hecho, la misma ciencia no ha podido decir que no fue real? Se han buscado muchos argumentos.
Dicen que fue que justo en ese momento, cuando Moisés tocó el mar, había un volcán que hizo erupción y aquello entonces generó que se dividiera el mar y que el pueblo pasara en seco. Yo no sé si fue un volcán, yo no sé si fue un terremoto que Dios permitió en ese momento. Lo que sí sé es que el poder de Dios se manifestó en medio de un momento de crisis, cuando el pueblo de Israel pensaba que todo estaba perdido. ¿Cuántos lo creen? Y dice que pasan en seco al otro lado. Y entramos al capítulo 15, que es la respuesta de lo que acaba de ocurrir en el capítulo 14. ¿Qué encontramos al inicio del capítulo 15? ¿Qué hay allí? Lea el título que le da la Biblia: Cántico de Moisés y de María. ¿Cuándo usted canta? A ver, le pregunto. Cuando está contento, ¿sí? Cuando está alegre. Y usted se imagínate en este momento, el pueblo de Israel está en algarabía, están contentos, están celebrando. Dios nos rescató, Dios hizo un hecho portentuoso. Hermanos, imagínense ese momento. Yo me pongo en los zapatos de esos israelitas en ese momento, ver el mar de lado y lado abierto y ellos cruzando en seco. Qué maravilloso. Hay toda una fiesta. El capítulo 15 comienza con una manifestación de regocijo. El capítulo 15 comienza con una manifestación de algarabía, pero que duró apenas 3 días. Al cabo de 3 días, dice que marcharon del Mar Rojo al desierto de Shur, y por 3 días el pueblo no encontró agua y se apretó la cosa. Porque es bien chévere alabar a Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Mira, cuando las cosas van saliendo de maravillas, es maravilloso gozarnos en el Señor. Salimos, predicamos, hablamos de Cristo, pero cuando llega el momento de desierto, parece que se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y dice allí la Escritura que llegaron luego de andar por 3 días en el desierto sin hallar agua. Hermano, usted sabe lo que es caminar por el desierto sin agua. Yo creo que allí dicen los estudiosos que las temperaturas en el día en el desierto pueden muy fácilmente llegar a los 50 grados centígrados. Imagínense. Aquí hemos tenido sensación térmica, de 42, 43 grados. Ahora imagínense una temperatura tan alta, tan abrasadora. El agua se hace entonces un elemento fundamental para la vida, para la subsistencia. Pero dice que por 3 días caminando por ese desierto no encontraron ni gota de agua. Pero ahora imagínate esta gente, que estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas que van camino a una tierra que Dios les ha prometido, de la cual fluye leche y miel, pero en el proceso no hay agua. Tenemos que entender que vamos camino a ese encuentro con el Señor, al cumplimiento de esa promesa de estar con Él, pero en el camino surgen procesos. En el camino van a haber dificultades. En el camino van a haber momentos donde no hay agua. En el camino van a haber momentos donde nos vamos a poner tal vez la mano en la cabeza y decir: ¿ahora qué hago? Eso pasa. Y esta gente había visto la mano de Dios obrar de manera sobrenatural, pero ahora entran en una situación de conflicto. No hay agua. Y el versículo 23 dice: y llegaron a Mara,
y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Fíjese eso. Se apretó la cosa. Aleluya. Se puso mucho más hostil la situación. Hay circunstancias que a veces parecen que se oscurecen más. Hay procesos que muchas veces nos toca enfrentar y parece que la luz del día no llega. Y dice que llegan a un lugar donde consiguen una fuente de agua, pero no podían consumirla porque era amarga. Y eso es lo que significa el término Mara. Mara significa, si usted quiere anotarlo allí, para los que les gusta tomar nota, ese término Mara es una transliteración de la palabra hebrea que significa amarga. Amarga. Proviene de la raíz verbal marar, que significa ser amargo. Ser amargo. Ser fuerte, pero no estoy hablando de fortaleza física. Estoy hablando de una circunstancia que se torna difícil, que se torna hostil. También significa, Mara significa ser difícil. ¿Cuántos se encuentran en Mara hoy? No me responda, pero ¿cuántos tienen un esposo Mara? Ay, Dios mío. Habla, Jehová. Está hablando. Mira, a veces tenemos situaciones tan maras, tan amargas, como lo que le pasó a Noemí. Dice que se va a Moab porque no había pan en la casa del pan en Belén, y cuando regresa y comienzan a identificarla, ella dice: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Señor. Es decir, ella entiende que está en un proceso amargo, que está en una dificultad que para ella es difícil, que está en una circunstancia muy fuerte. Y la vida muchas veces está llena de momentos Mara, de momentos de angustia, de momentos de dificultad, de momentos de amargura, de momentos donde el semblante, la sonrisa que había allí en nuestro rostro parece que se espumó. Y lo que hay es amargura, lo que hay es hostilidad, dificultad. Así que al llegar a ese lugar, vienen sedientos. Imagínense la escena, hermano. Yo me pongo a imaginarme ese momento. Imagínenselo en esta mañana. Imagínense usted a esa nación llegando a ese lugar. Vienen sedientos, vienen con la lengua de corbata, vamos a decirlo así, y ven, me imagino, aquel arroyo. Yo me imagino que corrieron desesperadamente. Yo me imagino que llegaron a ese lugar queriendo saciar la sed y se dan cuenta que es imposible porque aquella agua es amarga. Muchas veces queremos saciar y buscar tal vez respuestas, tal vez buscar soluciones en nuestras fuerzas, y muchas veces nos frustramos. Dígale que está a su lado: la solución está en Dios. Dígaselo. Dígale: la solución está en Cristo. Aleluya. Pero vamos a ver qué ocurre. Luego de llegar a ese lugar, vamos a ver qué ocurre allí. Dice: por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Fíjese eso.
¿Cómo respondemos cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida? ¿Qué camino tomamos cuando llega un momento de dificultad? Este pueblo, el camino que tomó fue el camino de la murmuración. Diga conmigo, murmuración. Murmuraron, hablaron en contra de, eso es murmurar. Si usted quiere tomar una definición de murmurar, es hablar en contra de Dios, del líder, como lo hizo allí el pueblo de Israel. Es decir, murmuraron. Y le hacen una exigencia a Moisés, le dicen, ¿qué vamos a beber? Es decir, esta circunstancia sacó a flote lo que había en el corazón de la nación en ese momento. Mira, Dios a veces prepara desiertos para sacar a flote lo que hay en nuestro corazón. En el desierto sale a relucir lo que hay en nuestro corazón. En el desierto sale a relucir nuestra naturaleza. Y ellos todos, imagínense, una nación de 2 millones de personas aproximadamente. Dice la escritura que murmuraron y le exigieron a Moisés, Moisés, ¿qué vamos a beber entonces? Allí tenemos grandes lecciones en esta mañana. Allí podemos aprender en el estudio de esta palabra varios principios que yo quiero destacar en esta mañana. Y es que la vida, escúcheme bien, la vida se compone de victorias y pruebas. Victorias y pruebas. Hay momentos donde nos sentimos victoriosos. Hay momentos donde nos sentimos que estamos allí en el mejor momento de nuestra vida, pero tan pronto nos sentimos así, llega un momento de dificultad. Porque es la dinámica, es parte del proceso. Así que quiero decirte en esta mañana, la vida se compone de victorias y pruebas, alegrías y llanto. Esa es la vida. Esa es la vida. Lo segundo que podemos aprender es que después de grandes victorias debemos velar. Escúchenme en esta mañana. Después de grandes victorias debemos velar para no sucumbir cuando llegue el día malo. Habrán victorias, pero habrán procesos también. Y la palabra nos enseña que los procesos, las pruebas, tienen propósito en el Señor. Yo se lo voy a decir otra vez para que cobre ánimo. Las pruebas que podamos estar viviendo tienen propósito en el Señor. Amén. Dios tiene un propósito, Dios está hilando un propósito detrás de tu prueba, detrás de tu circunstancia, detrás de ese momento angustioso que puedes estar viviendo. Dios está hilando un propósito eterno. Gloria al Señor. Lo otro que también podemos aprender allí es que en medio de las pruebas se puede murmurar como hizo el pueblo de Israel. Vayamos al texto, vamos a verlo. Dice allí el versículo 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Pero mire lo que dice el 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Es decir, en el proceso tú tienes dos alternativas. Tienes la alternativa de murmurar o tienes la alternativa de orar, como lo hizo Moisés. A veces estamos angustiados, cargados, cansados con las circunstancias que estamos viviendo, y es porque no hemos ido allí a la intimidad a entregar ese proceso en las manos de Dios.
El pueblo tomó el camino de la murmuración. Moisés tomó el camino de ir a Dios y entregar aquella circunstancia en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, ¿qué camino vas a tomar hoy? ¿Qué camino vas a tomar hoy? Dice, mire, a veces tenemos conflictos, llámelo en el ámbito en que se genere laboral, matrimonial, con los hijos. Y muchas veces tomamos ese camino, el camino que tomó la nación de Israel. Para ellos fue más fácil murmurar, hablar en contra de, que tomar entonces la actitud que tomó Moisés. Fue a la presencia de Dios. Allí lo dice, versículo 25. Dice, y Moisés clamó a Jehová. En medio del proceso, el mejor camino que podemos tomar es ir a la presencia de Dios. Ir a su presencia. Moisés va a la presencia de Dios, clama al Señor y viene una respuesta. Porque Dios responde en medio de los procesos. Dios responde en medio de nuestras oraciones. Dios trae respuesta. Hemos estado aprendiendo durante este tiempo que cuando oramos no es un monólogo que usted está haciendo. Es una interacción que hay. Yo estoy presentando mi causa delante de Dios. Yo estoy trayendo mi circunstancia delante de Dios. Y hacemos como dijo el salmista: de mañana me presentaré delante de ti, de mañana oirás mi voz y esperaré. Y esperaré. Así que lo que estés viviendo en esta mañana, venga delante del Señor. Tu debilidad, tu circunstancia, tu momento de dolor, tu momento de angustia, ven a la presencia de Dios, ven a Él, humíllate delante de Él, clama a Él y Él va a responder. Sin duda Dios va a responder. Así que tenemos dos caminos: el que toma Israel a través de la murmuración, o el que tomó Moisés, ir a su presencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Y dice entonces que Dios le mostró un árbol. Eso nos lleva a entender otro principio que está allí, si lo quiere anotar. Y es que la solución al problema ya está creada. A veces pensamos que no hay solución alguna. A veces pensamos que ya esto se lo llevó quien lo trajo. No, en el Señor hay soluciones. En el Señor hay respuesta. Ya había estado preparado algo. Ya Dios tenía, mucho antes de llevar al pueblo a ese lugar hostil, ya estaba un árbol esperando para que el nombre del Señor se glorificara. Ya en tu circunstancia, ya en tu prueba en esta mañana te quiero decir eso de parte de Dios. Ya hay una respuesta, ya hay una solución. Ya Dios determinó lo que va a hacer, aleluya. Apláudele al Señor si quiere hacerlo. Ya hay una respuesta. Gloria a Dios. Ya Dios tiene algo preparado. Ya Dios preparó algo. Ya Dios tiene una solución. Pero ¿qué está esperando? Que vengamos a Él, que clamemos a Él, que nos humillemos delante de Él. Imagínense si Moisés toma el camino que tomó Israel en ese momento. Imagínense. Imagínate a Moisés también poniéndose de parte del pueblo. Bueno, Dios, entonces tal vez la historia fuese otra. ¿Sí? Cristo mora en nuestras vidas. Cristo está en nosotros. Dice la Escritura: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Lo que tú puedes responder en un momento de adversidad puede cambiar las cosas.
La actitud, como tú te desenvuelvas en un momento desértico, en un momento de hostilidad, puede cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo está en vosotros y en vosotros hay esperanza. Entonces no puedo ser partícipe, no puedo comportarme igual como se va a comportar el mundo. Debo pararme firme en la brecha y saber que Dios tiene el control, que Dios está en control. Así que la solución al problema ya estaba creada. Solo debemos orar para que Dios la muestre. Siempre habrá una vara cerca para endulzar las aguas. Siempre en el desierto habrá la asistencia de Dios para traer calma. Siempre en el desierto habrá la asistencia de Dios para traer entendimiento, sabiduría, dirección. Porque ese es el Dios que adoramos, el Dios que responde, el Dios que no se queda de manos cruzadas, de brazos cruzados, el Dios que actúa cuando el pueblo clama, cuando su hijo viene a su presencia y clama a Él. Yo hoy le tengo que hablar es de un Dios que responde, de un Dios que responde. Y dice allí la escritura, en el versículo 25, dice: y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Aquel momento de hostilidad fue cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Y alguien dice o dijo que ese árbol, ese junco, esa rama que fue depositada en aquellas aguas amargas representa la cruz de Cristo. Representa al Cristo crucificado que dio su vida para que en la amargura de nuestra existencia, para que en la hostilidad de nuestra vida, para que en el pecado que nos tenía allí subyugado podamos obtener libertad, podamos encontrar dulzura en el Señor. ¿Cuántos hoy pueden levantar sus manos y decirle: Señor, gracias, porque ciertamente mi vida estaba en amargura, mi vida estaba, Señor, a espaldas de ti, mi vida estaba en hostilidad, pero un día viniste tú, Señor, a darme dulzura. Un día viniste tú, Señor, a darme vida. Un día viniste tú, Señor. Llegaste tú, Señor, y cambiaste lo amargo en dulce. Eso lo hace Cristo. La tristeza, la solución es Cristo. El dolor, Cristo. La adversidad, la angustia, Cristo. Por eso Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? Cuando muchos comenzaron a irse a espaldas del Señor, dice que desde aquel momento algunos de sus discípulos comenzaron a volver atrás. Muchos de los que le seguían comenzaron a volver atrás. Prefirieron las aguas amargas, prefirieron ir nuevamente a Mara. Y el Señor le dice a los discípulos, le dice: ¿y acaso ustedes también se van a ir? Y salió de Pedro y le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, aleluya. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde irás? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Solo Él tiene palabras de vida. Solo Él tiene palabras de restauración. Solo Él tiene palabras de dulzura. Solo Él puede convertir lo amargo en dulce, aleluya. Y dice la Escritura que luego de mostrarle aquel árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Pero allí también les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y qué más dice allí? Y allí
los probó. O sea, a veces Dios tiene que probar nuestra vida. Hay situaciones que Dios permite para probar nuestra vida. ¿Que es que Dios está jugando con nosotros? No. Es que es parte de la escuela de Dios. Es parte de la enseñanza, de la didáctica de Dios. Instruirnos de esa manera. Dice que allí los probó. Allí probó el corazón del pueblo. Y de toda esa generación solo uno, dice la Escritura, vino a él en oración, en clamor. Este tiempo que estamos viviendo como nación es un tiempo de prueba. Es un tiempo de dificultad. Dios está probando la iglesia. Dios está probando el corazón de la iglesia. Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a refugiar? Hermanos, no hay otro lugar. Cristo es el refugio. Cristo es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El salmista lo entendió. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Denle un aplauso al Señor, a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Al Dios que sabe hacer todas las cosas. Dice que allí les dio ordenanzas y los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Allí, en el proceso, Dios reveló un atributo. Dios reveló una cualidad. Y es que le dice: yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el que te sostiene. Yo soy el que te da aliento para que sigas adelante. Allí, en medio de esa amargura que estaban tal vez viviendo, en medio de la soledad, del desierto, en medio de la sed, Dios les dice: yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué nos enseña esto? Que en el proceso vas a ver a Dios obrar. Yo no sé si usted lo cree. El que lo cree lo va a ver. En el proceso vas a ver a Dios obrar. En el proceso vas a ver al Jehová que sana. Vas a ver al Dios todopoderoso que provee. Vas a ver al Dios todopoderoso que te sostiene. Pero es allí, en ese proceso, en el desierto. Y dice entonces: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué hermosa esta palabra, porque esto nos lleva a entender que todo proceso tiene un inicio y tiene un final. Y en el Señor sí hay final feliz. Porque en el Señor todas las cosas nos ayudan a bien. En el Señor hay esperanza. En el Señor hay vida eterna. En el Señor hay promesas para este mundo presente y para el venidero. Así que allí les cambia radicalmente la realidad a la nación. Habían estado en un lugar desértico, hostil, con aguas amargas, pero ahora el Señor los lleva a un oasis, los lleva a Elim. ¿Cuántos están próximos a llegar a Elim? Aleluya. Hermano, créalo. Créalo. Gloria al Señor. Y ese término Elim significa palmeras, significa también grandes árboles. Es uno de los significados más comunes y se ajusta perfectamente a la descripción del lugar en Éxodo.
donde había 70 palmeras. Pero también Elín significa carnero, un animal que está asociado con la fuerza y el liderazgo. Así que el Señor los lleva allí, a ese lugar. Y comienza el Señor a trabajar con ellos. Comienza el Señor a hacer de ellos una nación que entienda que el Dios que les sacó de Egipto es el Dios que los sostiene en el desierto y los llevará a la tierra prometida. En esta mañana debemos entender que si oímos atentamente a Dios, Él será nuestro sanador y nos llevará a descansar en fuentes de aguas y palmeras. Si en vez de quejarnos de las aguas amargas, confiamos plenamente en Dios y elevamos a Él nuestras oraciones, nos sacará de Mara y nos llevará a Elín, donde hay abundante agua y sombra para acampar. Gracias, Dios. Gracias por esta mañana tan hermosa. Yo no sé cuántos hoy puedan encontrarse en Mara. No sé cuántos puedan estar experimentando momentos de angustia, de dificultad, circunstancias que llegan muchas veces. Pero el Dios que guió a Israel a Mara proveyó allí la solución, transformó la realidad. Y hoy con fe podemos acercarnos a Él. Hoy con fe puedes venir a Él y presentar tu circunstancia, presentar tu causa delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, confío en ti. Tú tienes el poder de transformar. Dios puede transformar el corazón de aquel esposo que se marchó. Dios puede transformar el corazón de aquel hijo. Dios puede transformar las realidades, circunstancias que llegan a nuestra vida. Pero tan solo hay que confiar en Él. Confiar en Él. Levante sus manos allí donde está. Dígale: gracias, Dios. Dígale: Señor, hoy no tomo el camino que tomó Israel. Hoy no vamos por el camino de la murmuración. Hoy no iremos por el camino de quejarnos de la realidad. Hoy no iremos por las sendas, Señor, que nos llevan lejos de ti. Hoy corremos a ti, Señor. Corremos a tus brazos. Corremos a ti. Porque tú tienes palabras de vida. Dile: tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras, Señor, que alientan, que fortalecen. Tú conoces, Señor, las circunstancias. Tú conoces el dolor. Tú conoces, Señor, las adversidades que se llegan a nuestra vida muchas veces. Pero podemos confiar, tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tómate un momento para agradecerle a Dios. Tómate un momento. Tómate un momento y dile: gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo sé que vas a cambiar la realidad. Vamos, actúa en fe en esta mañana. Actúa en fe.
En medio de tu dificultad, actúa en fe en esta mañana y dile: Señor, estoy confiando, Señor. Tú obrarás, tú vas a transformar la realidad, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Sí, Señor.